Sin más dilatación en tiempo, quisiera que abrieran sus Biblias en Hechos. Vamos a leer Hechos 2. Es una historia que todo el mundo conoce. Vamos a hablar sobre el día del Pentecostés, para dar un pequeño preámbulo y explicar un poco de lo que pasó ahí, ¿no? Ahí dice que se reunieron, fue el 10º día de que Jesús subió al cielo, se reunieron, y en ese 10º día celebraban las fiestas judías que se llamaban la fiesta Pentecostés. Y por costumbre los judíos que vivían fuera cerraban sus tiendas, sus negocios o sus casas y dejaban de hacer lo que estaban haciendo y tenían que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y estos que vivían fuera en el extranjero, estos judíos que vivían fuera, eran los judíos que fueron conquistados y esparcidos en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes lugares. Por eso ellos venían desde lejos, venían unos desde Egipto y otros de otros lados, porque ellos fueron conquistados y fueron esparcidos en tribus, y ahí se asentaron, hicieron familia, hicieron vida, pero tenían que volver siempre para Pentecostés, a esa fiesta judía. Por eso, cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaban lenguas de ellos, donde nacían. Y estos judíos decían, porque como esto hablan nuestra lengua natal, si son campesinos, si estos no saben nada, no son escribas para decir que son hombres letrados, ¿ya? Pero en la misericordia de Dios y en su manifiesto que dijo en Joel que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, es posible. Y le dice el capítulo 2 en Hechos 2: y como se cumplió los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué? Porque estaban reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio, que corría, el cual, ¿qué dice? Inclinó, toda la casa, la movió, la retumbó, la movió, donde estaban ellos sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. De hecho, este estruendo juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar con su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados y decían: he aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que somos nacidos? Había partos, medos, elamitas, en las que estaban los de Macedonia, de Judea, de Capadocia y de Asia. Estaban de Frigia, de Palfia, de Egipto y de todas partes de África, hasta de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. ¿Se acuerdan lo de la prédica del bautismo que se hacían al judaísmo? Pues esos eran los convertidos. Ahí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo hasta el 11, hasta el 10. La Biblia a mí me habla y me dice que ese día el mundo
traído al mundo al Espíritu de Dios. La profecía que se había dicho Jesús, donde dijo que no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, mandaré mi espiritual consolador, no estarán solos. Ese día, cuando descendió el Espíritu Santo en las fiestas que celebraban los judíos de Pentecostés, de ese día se le llama Pentecostés ahora, comenzó el avivamiento de la iglesia. Y eso quiero hablar sobre el avivamiento. No sé cuántos han escuchado pláticas, temas, han puesto sus dudas o sus inconvenientes y también han opinado sobre este tema del avivamiento. Es un tema que se viene hablando últimamente mucho. Se viene hablando del avivamiento y hay estudios y usted mira en internet y hay prédicas que dicen 12 fórmulas para un avivamiento, cómo recibir el avivamiento, y comienzan a enseñar sobre el avivamiento y decir, va a haber un avivamiento en este lugar, va a haber un avivamiento en este otro lugar. Y también nosotros caemos de comenzar a decir, creemos en el avivamiento y vamos a ver un avivamiento acá en Huesca. Pero realmente el avivamiento empezó ese día. El avivamiento que a mí me dice la Biblia empezó cuando Dios envió su Espíritu Santo y descendió sobre el hombre. Si nos seguimos leyendo en los capítulos de Hechos, Pedro se levantó y comenzó a predicar ya con la unción del Espíritu Santo. Y predicó por 3 días. Y se aceptaban miles de personas. Miles, 5,000 y miles de hombres. Sin contar las mujeres. Ese es el avivamiento. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy se dice que en la iglesia cristiana el avivamiento es un sector en un lugar donde el Espíritu Santo desciende. Eso es lo que he escuchado, donde dicen que el Espíritu Santo hace una obra en un punto, en una región, y comienza a avivar el Espíritu de Dios ahí. Pero el Espíritu Santo solo pudo haber descendido y avivar a la humanidad una sola vez y para siempre. Por eso cuando hablamos de avivamiento, no es de que lo que ha hecho el Espíritu Santo, porque esto va conforme el tiempo. Cuando nace la iglesia en Pentecostés, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre el hombre. El hombre ahora es un ser espiritual, no es un ser solo humano, ya está conectado en ese momento con Dios, es uno con Dios, ya está avivado. Ya está ese fuego en él, ya está esa llama en él, ya está ese poder en él, está esa fuerza en él, ese ánimo en él. Y ahí comienza el Espíritu Santo comienza a hacer la obra redentora y comienza a añadir a los que han de ser salvos conforme la palabra que nosotros y los que hicieron antes comenzaron a predicar. Y comenzó el Espíritu Santo a hacer, y comenzaron a reunirse, y comenzó a nacer la iglesia antigua, o la iglesia primitiva. Pasaron muchas calamidades, y el Espíritu Santo seguía siendo el mismo. Nunca desapareció la iglesia. Roma quiso destruirla. Roma quiso desbaratar la iglesia. Comenzaron a perseguirlos. Pero ellos se escondían en tumbas, bajo el suelo, en casas escondidos, pero nunca, porque ese momento gobernaba el Imperio Romano. Llega un momento donde la historia cambia y Roma, el Papa Constantino, se vuelve cristiano. Constantino, al volverse cristiano, manda a que toda la región que ha sido gobernada por Roma se hagan iglesias cristianas. Entonces comienza a quitar las iglesias
que habían antes, y la adoración a otros dioses, a paganos y todo eso, y las constituye iglesias cristianas. Y entonces ya el cristiano ya no anda huyendo, ya no anda escondido, ya no anda escapándose por su vida. Y comienza Constantino a formar y edificar una iglesia, pero ahí está la trampa, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho. Comienza a unificar los pensamientos de lo que ellos creían y relacionarlos con el cristianismo. Y comienza a evolucionar la iglesia de una manera errada. Comenzaron a hacerse obispos y catedral y esto, y de pronto comenzaron a salir los papas. Y de pronto la iglesia, ese avivamiento que había desde el principio, de pronto menguó. Y comienza una trayectoria medieval que se llama la Inquisición, y que la Iglesia Católica en ese tiempo ya plasmada, que fue al principio fue iglesia cristiana, pero se erró camino, se confundió y confundieron a muchos. Pero aún la iglesia, el Espíritu Santo, aún seguía en el hombre. Porque después se levantó un hombre que puso 95 tesis en Alemania, católico, se levantó, se llamó Martín Lutero, donde nació los protestantes. Y nace la iglesia protestante, pero de ahí nace otro pensamiento, el pensamiento francés calvinista, y el pensamiento después, esos son tiempos medievales, y después está el de Enrique VIII en Inglaterra. Pero Dios aún no ha dejado de estar con el hombre, porque permitió que se hiciera su palabra. El canon bíblico se cerró. En ese momento usó tal vez a una iglesia, en un momento, un lugar, no perfecto, pero ante los ojos de Dios correcto. Y hoy tenemos su palabra. Gracias a que se levantaron hombres, y hombres que se levantaron a decir: el Espíritu Santo aún me habla a mí. Vino un día Lutero era católico. Dicen que ese Lutero se hizo católico porque andaba huyendo de historias, ¿no? Dicen que andaba huyendo de un crimen que hizo. En una tormenta se metió a un convento de estos de monjes. No me acuerdo en qué orden fue, en qué orden estaba. Se metió y ahí se hizo católico. No era. Y se hizo monje. Y él estudiaba derecho, Su familia era mucho dinero. Vino y comenzó a estudiar la Biblia. Y ahí, en ese momento, el Espíritu Santo aún no dejaba al hombre. Así que el avivamiento aún seguía en la vida, seguía en este mundo, seguía en nuestra vida. Despierta Lutero, y comienza Lutero a estudiar la palabra de Dios, y comienza el Espíritu Santo a enseñarle la verdad. Y ahí es donde estaban las indulgencias famosas de la Iglesia Católica, que te sacaban por tanto del infierno. Cuando la Biblia dice que el hombre está dispuesto a que solo muera una vez, y con él el juicio. Y ese avivamiento que yo les vengo a hablar es un avivamiento que hoy se habla de decir: ¿cuántos quieren el avivamiento en este lugar? No, pero es que el avivamiento ya está en este lugar. El avivamiento ya vino a este lugar. El avivamiento empezó 10 días después que nuestro Salvador se haya ido al cielo, y quedaron los discípulos solos y estaban celebrando en el aposento alto ese día. 10 días después que se había ido al cielo, estaban celebrando en el aposento alto el día de Pentecostés. Y ese día descendió el Espíritu Santo. Ese día nace la iglesia. Y comenzaron a haber revoluciones, comenzaron a haber cambios en la iglesia. Hasta los días de hoy han habido cambios en los tiempos medievales, en los tiempos antiguos, en el siglo VIII, en el siglo
9, en el siglo, y así van cambiando. Y cada uno dice, esto es un avivamiento. El último avivamiento que se cree, se habla en los libros, fue en 1800.